Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente y estamos nuevamente reunidos para seguir siendo alimentados y ministrados por la preciosa palabra de Dios. Hoy día voy a empezar una serie que he denominado Dominio Propio, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros podamos entender el significado del dominio propio. Porque algunos piensan que dominio propio es una característica de una autodisciplina o de un autocontrol o unas terapias que se hace para poder tener control sobre algunas áreas de nuestra vida, control sobre algunas manías, sobre algunas acciones que debemos o que no debemos hacer. Pero el dominio propio, mis amados hermanos, es más que eso. En nuestra condición de hijo, en el mundo, quizás el dominio propio tiene que ver más con un esfuerzo personal, con una serie de enseñanzas motivacionales, etcétera, etcétera. Pero como hijos de Dios, la característica de dominio propio es un rasgo de carácter de una persona establecida en Dios, de una persona que sabe su identidad, que como hijo nacido de nuevo, hijo de Dios, participante de la naturaleza divina, porque somos a su imagen y semejanza ahora, por la obra de Cristo Jesús, el rasgo de dominio propio es un rasgo de carácter propio de alguien que ha sido redimido, que ya no está bajo la ley de pecado y de muerte, sino que ahora tiene vida eterna y tiene la libertad en Cristo Jesús y tiene el carácter formado del Padre en nosotros, porque somos sus hijos, somos participantes de su naturaleza, ¿verdad? Y Él como nuestro Padre es el reflejo de carácter que nosotros como hijos continuamos en nuestra condición de hijo. ¿Qué quiere decir? No es en nuestro esfuerzo, es en la realidad de quién somos, lo que tenemos y la autoridad en la que nosotros caminamos y andamos en esta tierra. Algunos dicen, bueno, el dominio propio tiene que ver mucho con acciones, ¿no? Con obras. Y hermanos, otra vez, ¿no? No tiene nada que ver. Es un mal entendimiento de la gracia pensar de que la gracia hace que no hagamos nada. No hacemos nada porque no podríamos hacer nada para merecer y tener lo que Dios por su gracia en Cristo Jesús proveyó para nosotros, ¿verdad? Por más que hubiéramos hecho, no habría forma que nosotros hubiéramos hecho algo suficientemente bueno para merecer la condición de redimido, salvo e hijo de Dios. Esto es por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos ha establecido en un fundamento en el cual nuestra vida en esta tierra, en este mundo, lo podemos hacer desarrollando el carácter de hijos de Dios, desarrollando lo que debemos hacer con este carácter formado en nosotros en nuestra condición de hijo de Dios, porque el dominio propio es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nosotros tenemos por la gracia de Dios y que podemos utilizar y debemos utilizar en nuestro caminar, porque este dominio propio va más allá de nosotros. Es la habilidad que Dios nos ha dado para tener control y dominio sobre nosotros mismos. Ustedes saben, mis amados hermanos, que desde el inicio Dios creó al hombre para tener dominio. Él creó toda la obra de la creación y puso al hombre y la mujer y les dio dominio. Característica de todo hijo de Dios, ¿verdad? Es que Dios nos ha creado para que nosotros tengamos dominio. Y nosotros ahora ejercemos dominio sobre todo poder del infierno, no por nuestra propia conquista, es por lo que Cristo Jesús obtuvo en la cruz, venciendo a Satanás y todos sus demonios, derrotándolo públicamente y exhibiéndolo en la cruz del Calvario. Pero esa autoridad y esa victoria que Él consiguió sobre el poder del enemigo, eso es lo que nosotros tenemos, es lo que nos ha sido dado, es lo que nosotros podemos disfrutar, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos usar, no porque lo obtuvimos, sino porque
quien lo obtuvo nos dio el derecho legal de poder usarlo. Entonces, quizás vale la pena, porque no voy a hacer todo esto en una sola enseñanza, de repente serán 2 o 3 quizás, porque es importantísimo que nosotros entendamos lo que es dominio propio. Y debemos de partir por entender la palabra dominio, ¿no? Hemos dicho que Dios nos creó para ejercer dominio. Y dominio tiene que ver con el poder que alguien tiene, según la definición del diccionario. El poder que alguien tiene de usar o de disponer de lo suyo. Cuando Dios le dio dominio al hombre, le dio la capacidad de usar y disponer de lo que había sido dado y le dio el poder para usarlo, el poder para ejercer control, autoridad, dominio sobre lo que le había sido dado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Quién respaldaba lo que le estaba siendo dado? Dios mismo, porque Él se lo dio. Igualmente, nosotros ahora, en nuestra condición de hijo, porque hemos sido redimidos, separados de Dios, pero reconciliados con Dios por la obra de Cristo Jesús. Entonces, ahora en nuestra condición de hijo, el dominio propio en el cual nosotros debemos de caminar no es algo que debemos conseguir con esfuerzo, es algo que ya viene parte de nuestra identidad, de nuestra herencia. Esto es parte de lo que nos pertenece, es parte de lo que nos ha sido dado por la gracia de Dios, pero para poder usarlo. Espero que me estoy comunicando correctamente. Entonces, sabemos que Dios nos ha creado para tener dominio, autoridad, y vamos a ir entendiendo un poco estos rasgos de dominio propio. Como digo, no hay ninguna discrepancia, no hay ninguna contradicción entre el estar establecido en la gracia y ejercer dominio propio. Porque estamos establecidos en la gracia de Dios, porque tenemos claro de quiénes somos y lo que tenemos por la gracia de Dios, es que podemos echar mano de lo que nos ha sido dado según la definición y usarlo, disponerlo, ponerlo en práctica, porque podemos. Es una cosa diferente cuando te digas, pon en práctica algo que no tienes la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Si a mí me dicen, me dan unos patines de Pastor Billy, acá tiene estos patines, por favor, son suyos, disponga de esto y queremos que lo use. Bueno, me están pidiendo que use algo en lo cual no tengo preparación y no tengo cómo hacerlo. Probablemente me caería, como ya ocurrió en alguna vez que lo intenté, patinar sobre hielo. Me caí no sé cuántas veces porque no estaba preparado para eso. Pero es diferente cuando me dicen, dispón de algo de lo cual yo ya he sido equipado y capacitado para ejercerlo. No sé si me entienden la diferencia. Sería un esfuerzo que yo tendría que hacer si me piden hacer algo, ¿verdad? Ejercer dominio sobre algo de lo cual no sé, no estoy preparado, no tengo la capacidad ni tengo la calificación. Pero es diferente echar dominio, ejercer dominio sobre algo de lo cual sí tengo el equipamiento, tengo la capacidad, no en mis fuerzas, sino dadas por la obra de Cristo Jesús en mí. Es parte de lo que ahora yo realmente soy en mi espíritu, un hijo de Dios, libre de toda la maldición de la ley, de pecado y de la muerte, libre de condenación, ¿verdad? De lo que ahora yo soy en Cristo Jesús, este dominio propio lo ejerzo porque puedo en sus fuerzas, lo puedo en su habilidad, lo puedo en la realidad de quién soy ahora. Porque mi ADN, como hijo de Dios, el dominio propio es parte importantísima. Mira, es interesante que quien lo he repetido algunas veces, pero vale la pena que lo estudien, ¿no? Y yo estoy tan agradecido por el apóstol Pablo que tanta luz nos ha traído en la palabra de Dios acerca de entender la gracia de Dios. Él caminaba en la gracia de Dios. Recibió la revelación de la gracia de Dios. Y Él nos ministró la gracia de Dios.
para entenderla correctamente. Y seguimos siendo ministrados por la palabra de Dios, pero que fue a través del apóstol Pablo, que fue transmitida a nosotros, porque él lo entendió claramente, él vivió establecido en la gracia de Dios. Pero Pablo, al mismo tiempo, es la persona que más nos ministró y nos enseñó y nos inspiró con su ejemplo, porque tuvo que ejercerla una y otra vez acerca de dominio propio. Por ejemplo, cuando él está hablando a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios. Primeramente quiero que recalque esto, ¿no? Porque no nos ha dado Dios. ¿Quién lo dio? Dios. No nos ha dado Dios. En este caso está recalcando qué es lo que no nos dio primero y después qué es lo que sí nos dio. Lo que no nos dio Dios es espíritu de cobardía o de temor. ¿Qué es lo que sí nos dio Dios? Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en pocas palabras, Dios no nos ha dado espíritu de temor y cobardía. Él no nos ha dado ese espíritu. ¿Por qué? Porque esto no forma parte de su espíritu. Ustedes saben, la cobardía y el temor no forman parte de la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Dios es espíritu? ¿Sí o no? Vamos partiendo por eso. ¿Sí? ¿Dios es espíritu? Perfecto. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? ¿Qué es lo que Él tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Él no tiene temor. Él no tiene, ¿verdad? Ese espíritu de temor no forma parte de su naturaleza. Dios, ¿qué cosa es? Es amor. El perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Por lo tanto, Dios es amor, Él no tiene temor y la presencia de Dios, el espíritu de amor de Dios, es el que echa fuera el temor porque el temor no forma parte de su naturaleza. ¿Estamos claros? Si estamos claros con esto, entendemos lo siguiente. Él no nos puede dar algo que no tiene. Él no tiene espíritu de temor. Él no nos ha dado, no te ha dado, no me ha dado espíritu de temor, ni de cobardía. Pero ¿qué es lo que sí nos ha dado? Es lo que es su naturaleza. Es el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Verdad? Nos ha dado espíritu de poder porque Él todo lo puede. Él es omnipotente. Es el poder de Dios el que está disponible para todos aquellos que creemos, a los que creemos. El poder de Dios, según Efesios, es el que está disponible para todo aquel que cree. Somos creyentes. En condición de hijos es el poder de Dios el que está disponible para nosotros. Por lo tanto, lo que Dios nos da es su poder, forma parte de lo que es ahora nuestro espíritu. Nuestro espíritu sin Dios era gobernado por el temor, por el pecado. En Dios, nuestro espíritu no es gobernado por el temor, es gobernado por poder. El espíritu de poder habita en nosotros. De amor, clarísimo. Él es amor. Él no tiene amor. Él es amor. Dice el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. Él es amor. Esa es su esencia. Entonces, lo que Él es, Él nos da porque ahora nosotros somos conforme a su naturaleza, a su imagen, a su semejanza. Su espíritu, Él es amor y es el amor de Dios el que ha sido dado a nosotros en nuestro espíritu. Tenemos el amor de Dios. Por eso es que Dios puede habitar en nosotros en la figura del Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, lo tenemos claro. Tenemos el espíritu de poder, el que está disponible para todos los que creemos, los que somos sus hijos, los que tenemos su naturaleza. ¿Verdad? Eso no está disponible para los que no creen. Eso no está disponible para los que no lo han recibido, los que no tienen la naturaleza de Dios, porque no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Pero a los que sí lo hemos recibido, es
tenemos el espíritu de poder, el poder de Dios disponible para nosotros. Tenemos el espíritu de amor. Ahora, si entendemos estos dos puntos con toda claridad, tenemos que entender el siguiente. Tenemos espíritu de dominio propio. Esa es la primera cosa que nosotros debemos de tener claro. El dominio propio para un creyente, que es la capacidad de tener dominio sobre nosotros mismos, que nosotros tengamos dominio. Cuando hablo de nosotros, son nuestro real yo. ¿Cuál es nuestro real yo? Donde habita el amor de Dios, donde habita Dios mismo, nuestro espíritu. Tenemos el espíritu de amor en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ahora está vivo en Dios, para Dios, y tenemos a Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. De igual manera, el dominio propio no es un rasgo o una característica que aprendemos, es un espíritu que nos ha sido dado en nuestra condición de hijo. Quizás esto va a ayudar a cambiar el hecho de que cuando nosotros estamos establecidos en la palabra de Dios, nosotros tenemos el control sobre nosotros mismos. Nuestro espíritu, que es nuestro real yo. ¿Recuerdan hace un tiempo? Llevamos la serie Espíritu, Alma y Cuerpo. Yo soy realmente espíritu, que tiene un alma y habita en un cuerpo. Pero mi real yo es espíritu. Mi espíritu, nacido de nuevo, tiene el espíritu de dominio propio, dado por mi Padre, y que yo lo tengo, porque soy participante de su naturaleza. Ahora eso está en mi ADN, forma parte de mí. Por eso, que cuando nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, establecidos en la palabra de Dios, enfrentamos el temor, nosotros podemos echar fuera el temor en el nombre de Jesús, porque tenemos la autoridad para hacerlo. Nosotros podemos resistir el temor, echarle fuera y no dejar que domine nuestra vida, porque tenemos el dominio y tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Cuándo nosotros podemos ser invadidos por el temor? ¿Cuándo nosotros caminamos en temor? Cuando lo permitimos. No porque de repente Satanás vestido de un gigante recontra malo viene, entonces no tengo opción. El creyente, nacido de nuevo, tiene la opción. ¿Por qué? Porque tiene el poder de Dios, tiene el amor de Dios en nosotros y tenemos el espíritu que Él nos ha dado. Él nos ha dado espíritu de dominio propio. Por lo tanto, en el momento que nosotros caminamos en esa realidad, entendiéndola claramente en nuestro espíritu y ejerciendo ese dominio, yo digo no. Temor, vete. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Y el momento que resistes cualquier obra del diablo, es él quien tiene que huir. No hay forma que se quede. ¿Me dejo entender? Entonces, hablamos eso del temor, porque el amor de Dios está en nosotros y el perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. De la misma manera, en nuestro caminar, muchas veces en nuestro caminar, nuestra vida tiene que ser una vida de excelencia, una vida donde muchos dicen, no, eso es perfección. No, nosotros caminamos en excelencia. Nosotros caminamos no siendo dominados por nuestras pasiones, por nuestros apetitos, ¿verdad? Ni por la gula, ni por la comida, ni por el internet, ¿verdad? Ni por el chisme, ni por las redes sociales. Nada de esto nos puede dominar si nosotros ejercemos dominio propio para que nada de estas cosas nos controlen. ¿Me dejo entender? Nada puede controlarnos si nosotros entendemos que el dominio propio que tenemos es un espíritu dado por Dios para que nosotros lo usemos porque nos pertenece y tenemos la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, un hijo de Dios puede decir, la comida no me gana, voy a comer lo que es necesario. No voy a ser dominado por la gula, no voy a ser dominado por la cantidad de comida que debo de comer. Yo voy a tener dominio propio. Yo voy a decidir lo que como
o lo que no como, o cuánto como. Y yo voy a decidir y no voy a ser dominado por la presión del grupo, ¿verdad? Yo tengo dominio propio. Yo no necesito hacer cosas por presión del grupo para ser aceptado por. Yo ya he sido aceptado por el amado de Dios. Dios mismo me ha aceptado. Lo que yo hago, lo hago por convicción, en honra a Él, no para agradar a nadie. Es interesante porque a veces la gente dice que tiene control. Es como la persona que se vuelve adicta al cigarro, ¿verdad? ¿Conocen algunos? Quizás ahora menos que antes, gloria a Dios. Pero la gente que fuma, cuando le dicen, tienes que dejar el cigarro, te está dominando. No puede, ya te está dominando. Ya es un vicio. No, 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 no. Yo tengo dominio. Yo en el momento que yo quiero, lo dejo. Pero no lo deja. Él dice que lo deja. Él dice que tiene dominio. Pero en realidad, el vicio tiene dominio sobre él. Me dejo entender. Entonces, no solamente decirlo, es realmente vivirlo. Por eso que cuando tratamos con tema de adicciones, de vicios, en lo natural son terapias que pueden durar toda la vida, pero el poder de Dios es capaz de librarlo de un vicio, porque al recibir la realidad de ser hijo de Dios, por recibir a Jesús como Señor y Salvador, y entender el poder de Dios que ahora habita en un hijo de Dios, y entender que ahora en su condición de hijo tiene dominio propio, Dios puede librar a una persona de vicio y de adicción en un momento, por el poder de Dios obrando en él, por la decisión que toma este hijo de Dios de decir, no, no hay nada que me domina, no hay nada que puede tener dominio. Yo soy el que ejerzo dominio. Y esto, mis amados hermanos, va en todo. Algunos dirán, pastor, estás hablando de vicios, de adicciones. Yo no soy adicto a la pornografía, yo no soy adicto a la televisión, yo no soy adicto al juego. ¿Saben la cantidad de creyentes cristianos que son adictos al juego, aún a la pornografía, incluso pastores? ¿Cuánta falta de luz y enseñanza es necesario en el cuerpo de Cristo para que puedan entender que no es en su esfuerzo, es solamente entendiendo quiénes son en Cristo Jesús y tomando autoridad de su espíritu sobre toda obra de su cuerpo, de su carne, de su mente, ¿verdad? Tiene dominio. Usted como hijo de Dios tiene dominio, tiene espíritu de dominio propio. No es una terapia para que aprenda a ejercer control, respirando. Ese espíritu de dominio propio usted lo tiene porque es un hijo de Dios y solamente tiene que ejercerlo. Ahora, vamos a ir estudiando muchas cosas. Y hablábamos que Pablo habla mucho de dominio propio. Y es interesante, en una porción de las Escrituras, en Hechos capítulo 24, está hablando de que en una circunstancia de la vida de Pablo, él es apresado. Los judíos lo apresaron, ¿no? Y querían matarle. Y una autoridad lo libra, porque Pablo era ciudadano romano, lo libra y lo manda con una autoridad que era Félix. Y lo manda para que lo proteja, lo cuida, para que luego pueda ser llevado a Roma y él pueda ejercer su defensa acerca de lo que estaban acusándole, porque ellos estaban dándose cuenta que lo que querían acusarle era por motivos religiosos de la tradición judía, pero que en realidad para la ley romana no había cometido ninguna falta. Pero en ese proceso en el cual él está llevado de un sitio a otro, encarcelado, preso, ¿verdad? Estaba no con libertad, era llevado de un sitio, lo protegían, pero estaba siendo llevado. Y es interesante que en su defensa, Pablo, él diserta y pone los argumentos de cuál es su inocencia, pero él en su defensa, él enfatiza algunas cosas que para algunos son ilógicas, pero que forman parte del carácter de Pablo,
del entendimiento que él tenía. Y por ejemplo, cuando vemos en el verso 24 de Hechos, capítulo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix, ¿verdad? Con Drusila, su mujer, que era judía, estamos hablando de la autoridad que tenía en custodia a Pablo. Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó. Pablo estaba ejerciendo su defensa, estaba argumentando delante de esta autoridad y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ok, en otras palabras, Pablo se presenta ante Félix y Drusila, su mujer, y le habla primeramente acerca de su fe en Cristo Jesús, en Jesucristo. Y él ejerce su defensa diciendo, yo estoy sirviendo y adorando a Dios. Yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo Jesús. Está hablando acerca de la fe en Cristo Jesús. Pero al disertar, Pablo en sus argumentos habla de tres cosas: la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Habla acerca de su fe, habla acerca del juicio venidero, que es algo que siempre Pablo ha estado hablando en todo lugar donde él iba. Él hablaba sobre el juicio venidero, él hablaba acerca de la justicia, pero ahí hablaba acerca de dominio propio. ¿Por qué tenía que hablar Pablo tanto de dominio propio en un tema donde estaba ejerciendo la defensa de su propia libertad? Porque para Pablo era tremendamente importante el dominio propio que él tenía como hijo de Dios, cumpliendo el plan de Dios. Imagínense, ¿cómo no va a ser importante el dominio propio para Pablo cuando él pasó? Hace poco hablaba cuando él estuvo en un naufragio, casi muriendo, que estaba también preso, estaba acá también detenido, llevando de un sitio a otro, donde su vida estaba en riesgo, donde él tenía que argumentar su defensa para procurar su libertad. ¿Cómo no va a querer, cómo no va a ser importante para él ejercer dominio propio en su estabilidad como hijos de Dios? El Señor, yo confío en ti, yo no voy a dejar que mis temores, ni mi fastidio, ni mi cólera por estar pasando tantas cosas, te sirvo, Señor, y para colmo estoy naufragando, estoy encarcelado, estoy siendo detenido, estoy siendo calumniado, me quieren matar. Pero no, él en su realidad de hijo de Dios, en su confianza en Dios, en el entendimiento de quién era Él en Cristo Jesús, porque Él mismo nos enseñó acerca de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Él estaba hablando de dominio propio, de esa capacidad de carácter que le permitiera estar estable, no importa lo que pasaba en su exterior, no importa lo que veían sus ojos, lo que sentía su cuerpo, porque pasó hambre, porque él pasó persecución, estas cosas de temor, porque su vida estuvo en juego muchas veces, venían, pero en su espíritu, él tenía este espíritu de dominio propio que lo hacía estar estable. No, Señor, yo sé quién soy, yo sé que estás conmigo, yo no voy a permitir el temor, yo no voy a moverme ni un centímetro de tu voluntad, yo sé que tú estás por mí, y si tú estás por mí, ¿quién contra mí? Yo sé que estoy pasando esta cosa difícil y quizás mi cuerpo está gritando, ¡ah! Dolor, y mi mente está gritando, ¡ah! Ya no aguanto más, pero mi espíritu se está regocijando porque yo sé que tú estás conmigo, yo sé que soy tu hijo, yo sé que voy a acabar mi carrera, yo sé que la voy a acabar y la voy a terminar y voy a ganar mi carrera. Esta parte de estabilidad de carácter que Pablo lo tenía y de la cual él disertaba era propio de quien realmente estaba establecido en la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, pero es importante, ¿ve? Es importante. Quiero poner todo este fundamento en esta primera enseñanza de la serie de dominio propio para poner un poco el fundamento de esto. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Gloria a Dios. Es un versículo que siempre lo repito, me encanta. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
Esto tiene que ver con el espíritu que Dios nos ha dado, de poder, de amor y de dominio propio. Si nos ha sido dado tu espíritu, este espíritu de dominio propio, junto con el espíritu de poder y de amor, es porque somos participantes de su naturaleza. Mismo ADN, ¿verdad? Es lo mismo lo que tenemos, es el mismo espíritu. Gloria a Dios. Entonces somos participantes de su naturaleza. Ahora mira qué interesante. Algunos dicen, bueno, dominio propio, sí, pastor, ya tengo dominio propio, entonces ya yo sé, ¿no? El dominio propio tiene que ver en toda área de la vida. Manejo de lo natural en mi condición de hijo de Dios. Tiene que ver con la economía. Tiene que manejar la economía bien y mal. Algunos son sabios, otros no son sabios para manejar su economía. Pero en nuestra condición de hijo de Dios, tenemos el dominio propio para manejar con sabiduría y con dominio propio nuestras finanzas. Porque uno de los grandes problemas aún de creyentes es la falta de autocontrol, ¿verdad? La falta de control a sí mismo, de dominio propio, y las ganas o la publicidad los hace siempre comprar lo que no es necesario y endeudarse innecesariamente y no ser sabios para el manejo del dinero. Esto tiene que ver con dominio propio. Algunos dirán, no, el dominio propio tiene que ver con el manejo de su tiempo en relación con su esposa, con sus hijos, con su familia, con el manejo de las finanzas, con el manejo de su tiempo, con el orden que tiene que tener su tiempo, el orden en cuanto a la oración, en cuanto a la palabra, en cuanto a sus hijos, en cuanto a capacitarse, a desarrollar sus dones. El dominio propio tiene que ver también con tu sí o con tu no, que tú seas una persona veraz, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que no seas inestable, que no seas de doble ánimo, que no digas una cosa y que nunca la cumplas. El dominio propio tiene que ver con todo eso porque es rasgo de tu carácter en tu condición de hijo de Dios. Algunos dicen, mi boca me gana, pero para un hijo de Dios tu boca no te puede ganar. Porque tú debes de tener control sobre tu boca, no tu boca tiene control sobre ti. Usted ha escuchado, ¿no? Tanto en las derramando lisuras, ¿verdad? Hablando malas palabras, ¿no? Como lisuras no se entiende en muchos países, pero hablando malas palabras, uy, mi boca me gana. Oh, el chisme. No digas nada, no, te prometo que no, de mi boca no sale esto. Voltea, ¡ah! Te cuento lo que me acaba de contar el hermano. No sabes. Oye, pero ¿por qué lo dijiste si yo te dije que tú me prometiste que no lo ibas a hacer? ¡Ah! Mi boca me ganó. Escuchamos muchas cosas de esto. Pero hermano, porque sea muy común no significa que sea normal. Porque sea muy cotidiano de ver no significa que sea correcto. Muchas veces las cosas no correctas se vuelven tan cotidianas que comenzamos a aceptarlo como normal, pero para un hijo de Dios no es correcto. Mi boca no me puede ganar. Entonces, vamos entendiendo que en nuestra condición de hijo de Dios, el dominio propio es un rasgo de carácter de gente de éxito, como los hijos de Dios somos, ¿verdad? Es un rasgo de carácter que nuestra condición de hijo de Dios es parte de nuestra naturaleza, es parte de quienes somos y es parte de lo que tenemos y es parte, según la definición de dominio, del poder que alguien tiene de usar lo que le ha sido dado y nos ha sido dado espíritu de dominio propio. En Proverbios capítulo 16, verso 32, dice una cosa interesante, ¿no? Este proverbio dice, mejor es el que tarda en airarse o enojarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y a veces admiramos a los fuertes, ¿verdad? Admiramos a los fuertes, admiramos a los que han conseguido logros, admiramos a este atleta sobresaliente, ¿verdad? Que es tan bueno en lo que hace,
pero con tanta fragilidad de carácter, si no tuviéramos tantas mega archi super estrellas que admiramos en su habilidad, pero que en su vida personal son un tremendo desastre, que tienen la habilidad de ganarse el mundo, como dice el dicho popular, ¿verdad? Y ganar el dinero que quieren y sin embargo su vida puede ser tan miserable, sin estabilidad familiar, ¿verdad? Con hijos que se pelean entre sí, habiendo perdido sus familias, acabando muchas veces con adicción a las drogas, al alcohol, muriendo tempranamente, pero los admiramos porque los vemos tan fuertes. Y acá dice una cosa, mejor es el que tarda, el que no es fosforito, el que no se arrebata, el que no se aira o no se enoja rápidamente, ¿verdad? Mejor es el que es lento para la ira que el fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo? La capacidad que tiene de poder tener control sobre ti mismo es más importante que una persona fuerte en lo natural. Pero mire, la otra parte tiene que ver mucho más. Y el que se enseñorea, el que es señor de su espíritu, el que es señor, el que tiene dominio de su propio espíritu en su condición de hijo, es mejor que el que toma una ciudad. Es mejor que el que toma una ciudad. El enseñorearse de uno mismo, esta palabra, y el que se enseñorea de su espíritu, esta palabra enseñorear tiene que ver con dominar algo, hacerse señor y dueño de algo. Es hacerse señor de su propio espíritu, es ser dueño de su propio espíritu, es dominar su propio ser, no ser dominado por su boca, por las tentaciones, por las circunstancias, por los temores, por las situaciones. Es tener dominio sobre sí mismo, primeramente. Si tiene dominio sobre sí mismo, cualquier cosa que venga, va a tomarlo con la paz, tranquilidad y fe. Cuando no hay esto, ¿qué es lo que viene con el airarse o enojarse? El airarse o enojarse viene de nuestra alma. La ira. Y eso hace que reaccione no correctamente. Reacciona producto de sus emociones descontroladas, porque no tiene control. Ahora, eso no significa que no te molesten algunas cosas. No estoy hablando de una molestia. Es la reacción de airarse, enojarse desmedidamente, que haga que de repente tu reacción te lleve a hacer algo que después te arrepientes. Uy, te molestaste, te airaste tanto que de repente salió de tu boca y heriste profundamente a una persona, aún a tus hijos, aún a tu esposa, a una gente. Y después dice, no quise hacerlo, realmente no quise hacerlo, no quise decir lo que dije, solamente que fue un impulso. Eso es airarse sin tener dominio propio, sin tener el control, sin ser dueño de sí mismo, sin tener ese señorío sobre ti. Porque si tiene ese señorío, tú puede molestarte, pero no va a reaccionar desmedidamente, sobredimensionadamente y menos tener una reacción que va a hacer daño, va a herir. Cuando la palabra sale, esa palabra ya salió, no puedes volver. Y muchas veces, ¿cuántos problemas hay en los hogares, en los matrimonios? ¿Cuántos problemas y cuántas heridas se ponen en los hijos por no tener este dominio propio y este control? Como hijo de Dios lo tiene espíritu, pero tiene que ejercerlo. Pero para ejercerlo tiene que tener claro que usted está en control de su espíritu. Y acá este proverbio dice que es mucho más importante el que se enseñorea de su propio espíritu que el conquistador que toma una ciudad, ¿verdad? Y muchas veces se hablaba de Alejandro el Grande, un tremendo conquistador, pero tenía un gran problema.
no podía controlar su espíritu bisexual y murió. Conquistador reconocido. Por eso habla que es más importante enseñorearse de su propio espíritu que conquistar una ciudad. O sea, lo que está diciendo, conquistar una ciudad es más fácil, pero si estoy establecido en lo que soy y en quién tengo, y en el dominio propio que es rasgo de mi espíritu y que lo ejerzo entendiendo quién me dio la autoridad para poder hacerlo, entonces es posible. No es imposible, es posible y tiene más valor que conquistar una ciudad. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de que nosotros podamos caminar en el entendimiento de ejercer este espíritu? No es un rasgo de carácter solamente que se añade, que aprendo. No, es parte de un carácter porque forma parte de mi naturaleza. Por eso vimos en el versículo que somos participantes de su naturaleza divina. Esta es parte de nuestra naturaleza. Satanás quiere decirnos que no, que esto es algo que nosotros no podemos hacer, que el temor siempre nos va a dominar, que la preocupación nos va a dominar, que la ansiedad nos va a dominar, que la cólera nos va a dominar, que la ira nos va a dominar, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros tenemos dominio sobre todas estas cosas, pero tenemos que ejercerla. Y para ejercerla tenemos que entender que es algo que nos ha sido dado por Dios. Y si nos ha sido dado por Dios, me pertenece. Todo lo que la palabra de Dios dice que tengo, lo tengo. Todo lo que la palabra de Dios dice que puedo disponer, lo puedo y lo debo de disponer. Todo lo que la palabra de Dios dice que soy, es lo que realmente soy. Y todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer, es lo que realmente puedo hacer. Yo puedo decir, Señor, mi palabra tiene valor y yo voy a cumplir mi palabra. No es fácil, porque a veces te has comprometido a algo y de repente viene el momento para hacerlo y dices, sí, yo sé que me comprometí, pero no quiero hacerlo, ¿no? Y puede inventar la cantidad de excusas y no hace, pero sabe que se comprometió. Y si se ha comprometido, debe honrar su palabra. Debe honrar su palabra. Desde los años primeros, donde estudiamos en el centro de entrenamiento bíblico, una de las cosas que nos enseñaban era, aún como ministros, si dimos la palabra para ir a un lugar, no importa lo que pase, no importa que no tengamos ganas, no importa que estemos cansados, no importa, si yo di mi palabra, voy a honrar a mi palabra. Porque mi palabra fue dada, tengo que honrarlo. A veces no es fácil, pero es posible. Y cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en esta realidad de siempre honrar nuestra palabra, de que siempre nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, siempre que podamos nosotros caminar en esa autoridad sobre mis emociones, ¿verdad? Que nada me gana, que yo tengo control de mi tiempo, que yo tengo control de mis finanzas, la plata no me domina, la plata no es mi señor, el dinero no es mi señor, yo soy señor del dinero, ¿verdad? Yo tengo la libertad para decir cuándo gastar y cuándo no. ¿Sabe qué? Una clave, si quiere saber cuánto dominio propio tiene, hágase una prueba. ¿Cuánta capacidad usted tiene de ahorrar? Usted puede decir, bueno, voy a disponer esta cantidad para ahorrarla y no la voy a tocar y voy a ahorrarla con sabiduría, ¿verdad? Voy a ahorrar esta cantidad sin fallar constantemente. O va a venir la primera cosa, la primera oferta. Perú clasificó al mundial y falta un televisor más grande, pero tiene uno, no uno más grande, pero todo el mundo va a comprar uno más grande. Cómpralo. O rompe la tarjeta. ¿Cuánta gente, por falta de sabiduría, está tan atada a deudas e intereses innecesarios por reventar la tarjeta innecesariamente? Entonces el dominio propio es algo importante. Ahora, esto pasa
Para cristianos sí, pasa para cristianos porque somos mayor blanco de ataque. Pero al cual nosotros, no porque haya ataque, yo ya estoy derrotado. Ataque va a haber siempre. Pero ¿qué nos prometió el Señor? Victoria en todo. Somos más que vencedores. Nada de lo que traiga Satanás tiene autoridad ni dominio en mí. Yo tengo dominio, ¿verdad? Yo tengo autoridad dada por la cabeza de la iglesia, de usar su nombre, de usar el nombre de Jesús y de que en mi caso ejercer dominio propio, teniendo yo dominio de mí mismo. Voy a quedarme en este punto de una definición más acerca de enseñorear y continuamos la próxima semana. Enseñorear en el hebreo viene de mashal y significa reinar, gobernar, dominar, tener poder encima de y tener el control. Enseñorear implica, de este versículo, ¿verdad? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el hebreo, enseñorear, reinar, gobernar, dominar, tener poder encima de, tener el control. Tenemos que quedarnos aquí, no se ha ganado el tiempo. Vamos a continuar en esta serie. No se lo pierda. Vienen cosas muy, muy importantes que creo que va a bendecir su vida. Pero quede en esta mañana con esto. Usted es un hijo amado de Dios. Y Dios le ha dado a usted espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es suyo, ejérzalo. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga.